Hola, mi nombre es Josué Hernández, los estamos saludando desde el vivero El Portal del Edén. Hoy en Plantas y Jardines vamos a hablar de esta planta llamada hortensia, así que acompáñenme para darles estos tips para que la puedan cuidar muy bien. ¿Cuál es el origen de las hortensias? El origen de las hortensias proviene del continente de Asia. Normalmente se propaga por ciertas partes de Europa y llegó a América Latina, normalmente por la parte de México y Brasil, y actualmente en Colombia manejamos una gran variedad gracias a la intervención humana. ¿Cuántos tonos de hortensias encontramos? En el vivero manejamos muchos tonos en la planta de hortensia. En este caso hay aproximadamente 4, en este caso es azul, morado, blanco y rosa. Esos son los que encontramos comúnmente. ¿Qué define el color de las hortensias? El color de las flores básicamente se ven a los injertos que se hacen con las plantas. Originalmente las plantas el color más común es blanco y azul. Gracias a los injertos que se hacen logramos el resto de tonalidades. ¿Las hortensias pueden ubicarse en interior y exterior? Esta planta recordemos que es muy fuerte. Normalmente siempre se usan exteriores, solamente que no le puede dar el sol de la tarde. Recomendamos usarla en interiores con muy buena iluminación para que en este caso no se vean afectadas las hojas por alguna iluminación solar excesiva. ¿Cuál sería la luz ideal para esta planta dentro de mi hogar? Si tenemos espacios en casa como marquesinas, algunas tejas transparentes o ventanas muy grandes donde tenga muy buena iluminación, es el lugar ideal o perfecto para ellos porque va a conservar su color verdoso natural y en este caso tendremos un muy buen desarrollo en esta planta. ¿Cuál es la principal característica de la flor de la hortensia? Una de las mayores características de esta planta, que es la hortensia, en el caso de la floración, podemos observar que normalmente siempre las flores son muy grandes por una razón, porque pueden tener entre 50 a 100 flores en un solo ramillete. Y esto es algo que la caracteriza mucho y la hace muy bella. Y lógicamente, así como es de bella, no se recomienda cortarla porque su duración, sin algún tipo de salvia o de hidratación, la vida es muy corta. Normalmente vemos que en las floristerías las venden, pero pues su duración aproximadamente es de una semana cortada. Bueno, la hortensia es una de las plantas más chéveres para exteriores porque por lo general siempre permanece en toda su época del año floreada. Lógico que en este proceso algunas flores van a morirse y van a salir otras. Entonces en este caso el proceso es bastante chévere. Si quieren, por acá les puedo enseñar. En esta parte es cuando las flores están naciendo. En este caso es el proceso más prematuro de esta planta. Después pasamos a un momento de formación como este que está acá, que ya está creciendo. Mira, por acá vemos un poquito más pequeña, un poquito más grande. Y ya en el transcurso de que está medianamente alta la flor en crecimiento, ya podemos ver que apenas está cogiendo la tonalidad. En este caso esta va a ser azul, pero pues como en su proceso de crecimiento va a ser blanca. Listo, y por acá tenemos otra que ya está por tener su mayor tonalidad. Los ramilletes de la hortensia por lo general siempre duran entre 15 a 20 días en su etapa adulta. Entonces vamos a tener entre 15 a 20 días en que vamos a tener todo su esplendor y en ese momento pues ya empezamos a tener una degradación. Como pueden apreciar, en el vivero El Portal del Edén manejamos varias especies de hortensias, tanto en colores como en texturas. Ya les muestro por qué. Si se fijan,
estas florecitas que están acá tienen unas formaciones como en estrella y su hoja es totalmente puntuda, perdón, la flor en este caso, ¿sí? Por acá en esta parte, en la parte alta de la flor, acá vemos que hay otra hortensia que tiene las florecitas un poquito aceradas o con cierta textura. ¿Listo? Y con esto también, en este tipo de texturas, también manejamos varias tonalidades. ¿Cuál es el método de reproducción de las hortensias? La reproducción de la hortensia para temas de cultivación siempre se va a hacer por esquejes. Y tanto como en casa, digamos, es la manera más fácil de hacerlo y rápido. Cuando lo hacemos por semilla es un proceso más largo, pero también se puede hacer. Bueno, como les comentaba que la hortensia, la reproducción se hace por esquejes, es la manera más fácil. En este caso, en este ejemplar, vemos que lo vamos a hacer siempre de los tallos más adultos que hay. Aquí vemos que esta es una de las florecitas ya un poquito adultas, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacerlo desde los tallos más gruesitos, en este caso. Si pueden ver, la tonalidad es totalmente distinta a una que está apenas naciendo, que es totalmente verde. Cortamos desde la parte más abajo que sea posible, como acá, ¿sí? Y aprovechamos las flores de una vez para cortarlas. De una vez haber terminado la poda, ¿sí? Podemos apreciar de que aquí podemos tener el esqueje. Recuerden que la parte que siempre van a sembrar va a ser esta que está acá, que es donde inicialmente cortamos en la parte de abajo. Lo ideal es que sea el tronquito lo más recto posible. Igualmente, si tiene alguna curvatura, como pueden ver, no hay ningún problema. ¿Listo? Recuerden que también los tallos tienen que tener este tipo de salvia en las puntas. Esto certifica que las plantas están hidratadas y que los esquejes pueden servir. Como les venía comentando, la reproducción por esqueje, les decía que si el palo está muy largo o tiene alguna curvatura, pues lo ideal es que sea lo más recto posible. En este caso voy a cortar porque está muy largo y voy a aprovechar solamente la parte más recta. ¿Listo? Recuerden que lo que se debe sembrar es la parte que se cortó de abajo. Voy a proceder a sembrarlo. En este caso pueden hacerlo en una matera individual o al lado de la planta para que sea un poco más frondoso. De esta manera. La tierra tiene que estar siempre hidratada donde lo vayan a sembrar. Lo enterramos un poquito y aterramos de esta manera y apretamos. En este caso, cuando la enterramos en tierra húmeda, esto sirve que las raíces puedan salir más fácil, ya que garantizamos de que siempre tenga nutrientes el esqueje. Para que las hortensias queden bien regadas, es mejor añadir agua por la mañana bien temprano o en la última hora de la tarde. Así conseguiremos que la planta absorba mejor el agua desde las raíces. Una vez sembrada, ¿se debe regar inmediatamente? Cuando sembramos el esqueje, es fundamental sembrarlo en una tierrita que esté húmeda. En este caso, como la tierra que tengo actualmente está húmeda, no lo voy a hacer. Como les comentaba, se puede hacer en matera, en semilleros, y pues al momento que lo vayan a sembrar, pues humedecen la tierra si en este caso está seca. Si la tierra está seca, en este caso como estamos haciendo hoy con esta planta, lo ideal es aplicarle agua por un promedio entre 3 a 4 días, ya después de que la planta absorbió un poco más de agua. Si la hortensia viene en bolsa, ¿cómo la paso a una matera? Bueno, y recuerden que si compran la planta en cualquier vivero o especialmente aquí en el vivero El Portal del Edén, por lo general siempre van a venir en bolsas. ¿Listo? En este caso son las bolsitas donde se cultivan, acá.
Vamos a proceder a sembrar la plantica en una matera un poco más amplia para que tenga un mejor desarrollo. Recuerden que la matera solamente es algo estético, ¿sí? En este caso no importa si es plástica, si es de cemento, si es arcilla, bueno, ya ustedes la escogen a su gusto. Y algo muy importante, como les mencionaba ahorita, de la matera, es que la matera sí o sí tiene que tener un buen drenaje. ¿Listo? Entonces en este caso acá, como podemos apreciar, esta es una matera plástica, que es un poco más amplia como les venía mencionando, pero tiene un muy buen drenaje en la parte de abajo para corregir el exceso de agua. ¿Qué características debe tener la tierra para trasplantar la hortensia? La tierra que debe tener, bueno, que es ideal para sembrarla, es que tenga muy buen filtro. Como esperamos que la hortensia crezca bastante, que se desarrolle un poco mejor, la tierrita tiene que tener buen filtro. En este caso es cascarilla de arroz. Nosotros aquí en el vivero del Portal del Edén la preparamos con humus, cascarilla de arroz, compost, y adicional a esto la cernimos un poco para que la tierra sea un poco más suelta. Listo, les voy a mostrar un poco de nuestra tierra. Mira, en este caso, si se pueden dar cuenta, tiene todos los nutrientes que le acabo de mencionar. Listo, vamos a proceder a nivelar la matera para poderla sembrar. Listo, vamos nivelando la matera conforme a la altura de la raíz de la planta. Si se dan de cuenta, esta parte que está acá siempre tiene que quedar casi que el ras de la matera. ¿Con qué fin? De que la planta o la tierra no vaya a llegar un poco más arriba de los tallos, o en este caso vamos a presentar un poco de hongos o vamos a podrir los tallos, y no es lo ideal. Vamos rellenando los espacios adicionales de la matera. Como es más grande, vamos cubriendo todo. Listo, en este proceso vamos a tener un poco más de cuidado. Recuerden que las raíces de esta planta son un poco delicadas. La tierra se va esparciendo uniformemente por toda la matera conforme vayamos aplicando la tierra en la matera que estamos usando. Listo, después de culminar la siembra, en este caso de la matera de nuestro agrado, recuerden que la superficie de la tierra tiene que estar uniforme. Con esto, cuando vayamos a aplicar el agua, la tierra no se va a desbordar o se va a desperdiciar. Así, de esta manera, con la palma de la mano, apretamos un poquito, no muy fuerte, y listo. Así tiene que quedar. Una vez sembrada, ¿cada cuánto debo regar la hortensia? Una vez sembrada la planta,
el riego se debe hacer 2 veces por semana o a 3 veces. ¿Esto de qué depende? Depende muchísimo en el ambiente donde lo tengamos. Sea fuera de la casa, recuerden que afuera de la casa se va a hidratar muchísimo más porque va a tener la iluminación directa. En este caso, si lo mantenemos en marquesinas o espacios muy bien iluminados, pero adentro de la casa, se va a hidratar menos. Normalmente, como les indicaba, si está dentro de la casa es entre 1 o 2 veces por semana, si está fuera es entre 3 a 4 veces por semana, dependiendo del ambiente. Listo. Entonces, al momento de regarla, vamos a hacerlo común y corriente. Siempre lo vamos a hacer el tallo, digamos, de la planta, alrededor, que sea uniforme el riego. Normalmente una planta de estas va a necesitar entre 1,5 litros o 1 litro por mucho si están en una matera de estas. Si ya es un poco más grande la matera, pues vamos a aplicar una mayor cantidad. ¿Qué pasa si me excedo en el riego de la hortensia? Normalmente cuando nos excedemos con el riego en esta planta que es la hortensia, vamos a presentar algunos problemas que son muy comunes. Uno, puede ser que nos dé hongo, porque pues recordemos que esta planta es una de las plantas más propensas a tener hongos por humedad. Y lo otro es que se nos pueden podrir las raíces por exceso de agua. Por eso es tan importante que nuestras materas tengan filtro, o en este caso el drenaje. ¿Debo regar las flores de la hortensia? No es recomendable ni se debe hacer, ya que cuando aplicamos en splash o regamos las flores, lo que vamos a hacer es, uno, propagar el hongo, que como les indico es muy propensa a que les dé hongo, o cuando tenemos iluminación solar directa, lo que vamos a hacer es quemarlas, porque el sol va a pegar un poco más fuerte en este caso, debido al agua. ¿Qué se recomienda para estimular su floración? Para estimular la floración de la planta se recomienda usar nutrientes agrícolas, o en este caso pueden usar fertilizantes como la fluorescencia, que es uno de los mejores para este tipo de plantas si quieren que florezcan toda su etapa del año. Como les estaba explicando anteriormente, es fundamental aplicar un buen fertilizante mensualmente, ¿sí? En este caso vamos a usar la fluorescencia, que es un fertilizante que se especializa en este tipo de plantas, y es este que tengo acá. Si lo tenemos en esta presentación, vamos a aplicar solamente una tapadita, si es de este tamaño, entre 1 o 2 tapaditas al mes, ¿sí? Si lo quieren aplicar disuelto en agua, lo pueden hacer un cuarto de más o menos 300 mililitros y aplican medio litro. Es muy fácil. No olvides, cuando la planta de hortensia esté en flor, se debe añadir abono líquido para que las hojas y las flores estén siempre grandes, hermosas y sus colores vibrantes. ¿Qué plagas pueden atacar a la hortensia? Las plagas que normalmente atacan a estas plantas, que son las hortensias, siempre se manifiestan o un polvillo blanco, que en este caso le dicen polvillo, o unas pecas negritas o cafés. Esto, como se les indicaba, se produce muchas veces a la humedad del ambiente o porque nosotros la regamos por encima con algún tipo de aspersor. ¿Listo? ¿Con qué se contrarresta? Se contrarresta con productos agrícolas siempre, en este caso son fungicidas que se usan para controlar o quitar en su totalidad el hongo.
Bueno, como les explicaba anteriormente, es importante contrarrestar estas plagas como el polvillo o el hongo en este caso, con un producto agrícola, que en este caso lo vendamos acá en el vivero, es un fungicida. Recuerden que siempre que lo vayan a aplicar, pues cuando se va a fumigar siempre tiene que ser con un aspersorcito. Puede ser cualquiera que tengan en casa, no importa si están usando algún tipo de producto con ese aspersor, pues lo importante es que lo laven con abundante agua. ¿Listo? Cuando lo vayan a hacer, lo vamos a aplicar uniformemente de arriba abajo en esta planta. Entonces vamos a empezar por la parte de arriba y vamos a terminar en la parte de abajo y vamos a aplicarlo en splash de esta manera. Y lo van a hacer por toda la planta. De pronto si tienen algún tipo de florecitas, pues intentar que no les caiga tanto este producto, porque recuerden que si les cae agua o algún tipo de humedad en las flores, pues va a tender a quemarlas el sol. Listo. Cuando hayan culminado, recuerden que este proceso se debe hacer más o menos entre unos 21 días a 20 días por mucho. Es más que suficiente si es un buen producto con 1 o 2 aplicaciones para que puedan radicar el hongo. ¿Las hortensias se deben podar? Las hortensias se deben podar, o bueno, se recomienda hacerlo cuando de pronto ustedes ya vean que la hortensia es demasiado larga, como en este caso está, y no es tan frondosa. Normalmente algunas, por la falta de iluminación solar, tienden a ser un poquito más largas que otras. Entonces, si pasa eso, lo que vamos a proceder es a podarlas con el fin de que la planta sea un poco más frondosa a futuro. Y también podemos aprovechar para hacer el proceso de reproducción por esqueje. Entonces, podamos por estas zonas, en las zonas de abajo, de esta manera. Recuerden siempre tratar de hacerlo por encima de las uniones, ¿sí? Si acá hay una ramita o una unión, lo hacemos por la parte de arriba. Listo. Ya cuando culminamos la poda de esta manera, en unos mesecitos, 1 mes y medio, 2 meses, vamos a ver que la planta otra vez está floreciendo o saliendo más esquejes. ¿Cada cuánto debemos podar la hortensia? La poda normalmente siempre se hace cada trimestre, dependiendo del desarrollo de las plantas. Recordemos que no todas las plantas se desarrollan de la misma manera en todos los ambientes. Siempre y cuando, como les indicaba, si de pronto está muy larga o se extendió mucho la planta y no tiene tanto follaje, pues en ese momento es indicado para hacer la poda. Siempre se han tejido muchos mitos alrededor de las hortensias. Por ejemplo, que en la casa donde hay esta planta, las mujeres no se casan. Está comprobado que es solo un mito popular. Espero la experiencia que tenemos aquí en el vivero del Portal del Edén les haya servido muchísimo con estos tips para el cuidado de sus plantas en casa o en el lugar que las tengan. Y pues nada, si quieren algún día obtener una, si no tienen alguna o si quieren tener más, recuerden venir aquí. Vivero el Portal del Edén es tu mejor opción. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la avenida Circunvalar con 26. Nos pueden contactar por redes sociales como Vivero el Portal del Edén, en Instagram, Facebook, o si nos quieren escribir, nos quieren llamar, los podemos atender vía WhatsApp o telefónica en el siguiente número, que es 311-535-0087.